Este es el nuevo Nothing Phone 2 y he visto por todos lados que lo llaman el iPhone de Android y entiendo por qué. La verdad, si lo pones al lado de un iPhone 14 Pro Max, tienen casi las mismas dimensiones, mismo tamaño de pantalla, mismas orillas planas y, personalmente mi favorito, marcos simétricos. No sé qué tienen los teléfonos Android, pero es extremadamente raro encontrar un teléfono con marcos simétricos, pero lo agradezco mucho aquí en el Nothing, es placentero. Y hasta el unboxing me encanta, que el cable también tiene una estética transparente. Toda la experiencia está muy bien hecha con atención al detalle. Pero fuera de eso, yo no entendía el hype del iPhone de Android, entonces decidí usarlo. Probé todo de este teléfono, desde la batería, software, cámaras y su peculiar interfase Glyph en el reverso del teléfono, que tiene 785 LEDs programables en 11 diferentes secciones. Ahí te va mi reseña completa del Nothing Phone 2. Lo voy a tratar de mantener sencillo, te voy a platicar todo lo que me gustó de este teléfono y después hablamos de lo que no me encantó. Pero antes de empezar, es importante notar que muchas comparaciones las hice con el iPhone 14 Pro Max y el Samsung Galaxy S23 Ultra, que son top de gama premium en el mercado ahorita, son básicamente los mejores teléfonos que puedes comprar. Tengan en mente que el Nothing Phone 2 cuesta casi la mitad de lo que cuestan el 14 Pro y el S23 Ultra. Entonces, diseño, en mi opinión está increíble. Agarras el Nothing Phone 2 en tu mano y se siente como un teléfono premium. El vidrio ligeramente curviado en la parte de atrás es bastante cómodo de agarrar. Las orillas planas me encantan, todo metal y vidrio. Los marcos simétricos que ya hablé, hasta los botones se sienten de muy buena calidad. Ahora, no se siente tan lujoso como un Galaxy S23 Ultra, que yo considero hasta más guapo que el iPhone, pero se siente muy bien en la mano. Y sí, le dije guapo a un teléfono, soy ese nerdo. El punto es que definitivamente no se siente como si cuesta casi la mitad que el S23 Ultra, y en ciertos aspectos hasta está mejor. Por ejemplo, el iPhone y el S23 pesan mucho, te cansa la mano de estarlos cargando. Yo que vivo con el 14 Pro Max, se me cansa la muñeca y está sorprendentemente liviano. Claro, porque tiene el aluminio en vez de acero inoxidable, que es lo que hace que se siente un poquito menos premium, pero sacrificar eso por el peso está bastante agradable, que no me estorba mucho. Ahora, tenemos que hablar del famoso Glyph Interface, que es lo que hace bastante diferente este teléfono. Con el Phone 2 le agregaron más secciones y mucho software para poder personalizarlo, y después de moverle a todos los ajustes y acomodarlo a mis necesidades, ya utilizándolo en el día al día, empiezas a apreciar las lucecitas en la parte de atrás. Por ejemplo, me encanta que en WhatsApp puedes configurar que se prenda una cierta luz en la parte de atrás del teléfono solamente cuando una persona en específico te manda un mensaje. Entonces, por ejemplo, puedes poner ahí a tu pareja, a tu mamá, a tu jefe del trabajo. En mi caso, yo puse a mi esposa, y yo sé que si dejo mi teléfono en la mesa y se prende esa luz que yo configuré, significa que mi esposa me mandó un WhatsApp. Yo sé porque esa notificación solamente la tengo programado para ese contacto en WhatsApp, y esto te permite ponerte bien creativo con las notificaciones y está bastante cool, la verdad. Igual para llamadas tiene muchos tonos y animaciones de luces predeterminadas, y hasta puedes hacer tu propio patrón para ciertas notificaciones. Tiene otras funciones también, como cuando estás cargando el teléfono te indica la batería que tiene, la rayita de aquí abajo, que está súper chido. Puedes también poner un timer y te va avisando cuánto tiempo queda del timer. Puedes también ver el nivel de volumen, y ahora tiene integración con apps de terceros. Entonces Uber ya lo programó para cuando tú pides un Uber, te va avisando qué tan cerca está el Uber de tu ubicación, todo desde la luz de la parte de atrás. Quedé ligeramente sorprendido que sí me gustaron las luces de atrás y sí las empecé a utilizar, más que nada las de WhatsApp, y les encontré un uso, aunque no es indispensable. Es una función fresca, nueva, cool y llamativa. Cuando estuve con personas me decían, wow, ¿qué es ese teléfono? Y está padre ese sentimiento también de tener un teléfono nuevo y diferente. Ah, y puntos extras, porque cuando estás grabando un video se prende una luz roja en la parte de atrás también para señalar que estás grabando video, como si fuera una videocámara. Está demasiado chido. Y si le dejas picado a la linterna, puedes prender todos los focos de atrás para utilizarlo como linterna, aunque también tiene la linterna normal.
Y algo que aprecio muchísimo es la carga reversible. No existe en el iPhone todavía, en Samsung sí la tiene y la he utilizado mucho para cargar rápido unos AirPods, unos audífonos o darle carga a otro teléfono sin necesidad de cables. Es algo súper útil. Y el Nothing está chido porque aparte de tener carga reversible, pones los AirPods por ejemplo y se ilumina para indicarte que se está cargando. Ahora, vamos a hablar del software. Me encantó, hasta dejé el fondo de pantalla que venía porque así de tanto me gustó. Y eso que es Android, tiene como personalidad propia, un diseño minimalista, blanco y negro. A mí me encantó, igual y es de preferencias, pero esta capa de personalización que tiene Nothing está muy bien hecha y muy bien pensada. Estuve acomodando todas las apps y los widgets, están súper útiles los widgets y hay una infinidad de maneras de acomodarlo y personalizarlo y todo está súper bien organizado. Y aparte lo puedes acomodar a tu gusto, que eso me encantó. Sé que es algo de Android en general, pero esta capa extra que le agrega Nothing... Hola, soy yo, nada más 10 segundos. Es que mis analíticos de YouTube dicen que el 70% de personas no están suscritas al canal y a mí me apoya muchísimo. Por favor, si no lo has hecho todavía, seguramente tú viendo esto, si tú no estás suscrito, dale aquí abajo suscribirte y podemos continuar con el video. Gracias. Me gustó bastante. Aparte, me encanta que no viene con miles de apps preinstaladas como otros teléfonos Android. Solamente viene lo básico. Aunque sí hay muchas aplicaciones de Google que no uso, nada más las quité. Pero por lo general viene con mucho menos aplicaciones que otros teléfonos. Google Assistant está excelente y me encanta toda la integración con Google. Si es que utilizas Google Calendar y Drive y todo eso, está obviamente demasiado bien implementado. El Nothing Phone 2 tiene el procesador Snapdragon 8 Plus generación 1, que es el procesador más poderoso en Android del año pasado. O sea, no es el más nuevo que tienen todos los teléfonos nuevos de gama alta, pero yo no le vi absolutamente ningún problema. Lo estuve probando con videojuegos, estuve navegando la interfase, todo rápido, fluye, tomando video. No noté en ningún momento que se me alentara el teléfono. Lo único que se me hizo raro del software es que unas aplicaciones automáticamente les ponía la capa de personalización en blanco y negro de Nothing. Por ejemplo, bajé Twitter y me puso la aplicación en blanco y negro que se ve muy cool y combina con todas las demás. Pero luego hay cosas como Instagram, Uber Eats, Apple Music y Call of Duty que no tienen esa personalización. Quizá lo pueda cambiar de alguna manera, pero no se hace automáticamente. Y se ve raro tener toda la interfaz en blanco y negro y luego un par de aplicaciones en color, pero en fin. Y sí uso Apple Music en mi Android, funciona excelente. Ahora, la batería la sentí muy similar al iPhone 14 Pro Max, sin quejas ahí, me duraba todo el día sin problemas. La pantalla se me hace excelente, muy buena iluminación, 120 Hz. Técnicamente tiene menos resolución y menos brillo que el iPhone y el Galaxy, pero realmente no es algo que yo noté mucho en el uso de día a día. Hasta las bocinas me sorprendieron, se escuchan bastante bien, casi a la par con los gama alta. La verdad, un paquete bastante impresionante por el precio y agregado que tiene un diseño único, diferente y funciones bastante innovadoras con las luces. Pero, y siempre hay un pero, obviamente no es el teléfono perfecto y tienes que estar sacrificando algo por ese precio increíble. Entonces, ahí les va lo que no me gustó tanto. Del diseño, aunque me encantó casi todo, lo único que me molestó un poco es que se marcan demasiado los dedos en la parte de atrás si es que no utilizas funda. Creo que se nota más en esta versión gris, que es la oscura, pero si usas funda no es problema. Si te importa esto de las huellas que se ven en la parte de atrás, te recomendaría irte por la versión blanca. Después, el motor de vibración también me dejó con ganas. Es difícil de describir, pero por ejemplo usando el iPhone, cuando estoy tecleando se siente cada clic individual y hasta en diferentes niveles de vibración. Es una experiencia a la que estaba acostumbrado, muy eficiente. Y en el Nothing como que todo se siente con la misma vibración general y no está tan localizado y no cambia como... se siente peor. Ahora, no es un deal breaker, no vas a no comprar un teléfono por el motor de vibración, nada más quería mencionar lo que sí noté la diferencia. Ahora, venir de un iPhone gama alta o un Galaxy, la verdad me sorprendió al momento que agarré el Nothing Phone y lo utilicé, que la experiencia sigue siendo bastante premium por casi la mitad del precio. Pero lo que más noté que fue un downgrade fue la cámara.
está muy limitada, para ser honesto. Para empezar, no tiene un lente telefoto. Yo tiendo a tomar muchas fotos con zoom y esto depende de cada quien, pero es algo que extrañaba bastante en el Nothing. A veces quería tomar una foto de más cerquita o tener una perspectiva con el fondo más cerca y no se puede porque nada más tiene la normal y la ultra angular. El iPhone tiene una cámara dedicada para telefoto y el Galaxy tiene como 5 cámaras, entonces no, ahí en la versatilidad del tipo de fotos que puedes tomar no se le acerca el Nothing. Y la calidad en general no está al par de los gama alta. En fotografías con buenas condiciones de día, por ejemplo, saca buenas imágenes. Quizá un poquito menos de calidad, pero no se nota tanto que los otros teléfonos. Pero cuando empiezas a tomar fotografías en condiciones difíciles, como con el sol directamente atrás, aquí el iPhone y el Galaxy hacen un buen trabajo con el rango dinámico y el Nothing no sabe ni qué hacer. No ilumina bien el cielo, no le da el color porque no tiene como ese rango dinámico, pero es lo que es. Y aunque tiene modo noche y funciona bien, las fotografías de noche no se comparan tampoco, menos con la cámara selfie de noche, pero por lo general hasta me gustaron más las del Galaxy S23 Ultra que las del iPhone. Aún así, el Nothing claramente está unos pasos detrás de estas cámaras gama alta. Y en cuanto a calidad de video y los micrófonos, se los dejo a su criterio. Aquí está. Y esto es la prueba de video. Vamos a enfocarnos a ver cómo se escuchan los micrófonos en todos los dispositivos. Entonces por ahorita vamos a prender el micrófono del iPhone. Esto es cómo se está escuchando en el iPhone. Más o menos la calidad de video también, rango dinámico. Vamos a cambiar el micrófono al Samsung S23 Ultra, que ahora esto es cómo se escuchan los micrófonos cuando estás grabando video. Y por último vamos a cambiar al Nothing Phone 2, también otra vez viendo la diferencia en calidad de imagen y la calidad de micrófonos y audio que están recibiendo ustedes. ¿Qué ven de diferente? ¿Qué les gustó? ¿Qué no? Ahora, lo voy a volver a repetir, no es una comparación justa. El Nothing cuesta casi la mitad y tampoco creo que tenga la mitad de la calidad de cámara. Simplemente es algo que sí notas de estos teléfonos de gama alta, que no está a la par con el Nothing Phone 2, pero ya depende del tipo de persona que eres. ¿Qué es lo que te gusta de un teléfono? ¿Qué presupuesto tienes? ¿Preferencias? Hay gente que nada más usa el teléfono para tomarle fotos a documentos y de vez en cuando fotos para la familia y redes sociales. Es más que suficiente para eso, está buena la cámara. Pero si eres el tipo de persona que busca un sistema de cámara robusto, versátil y de la mejor calidad posible, no es el Nothing Phone 2. Aún así, el Nothing Phone 2 me dejó francamente impactado. Es bien divertido de usar, se siente fresco, nuevo, diferente. El sistema y la capa de personalización me encantó. Rápido y fluido, con buena pantalla y bocinas, buena batería. Es un excelente teléfono. Y por ese precio, tener esta experiencia, creo que no hay muchas opciones. Quizá el Pixel 7 tal vez, o el OnePlus 11, pero no se sienten tan emocionantes y tan nuevo como el Nothing Phone 2. Y al lado del iPhone, el iPhone 14 empieza en $800. No está ni cerquita el precio y eso es la versión no Pro. Si tienes presupuesto y quieres gastar y tener lo mejor de lo mejor, está el iPhone 14 Pro Max, está el Galaxy S23 Ultra, que son ligeramente mejores teléfonos, pero con una experiencia un poquito más premium. Pero si estás buscando un teléfono alrededor de este precio, fácilmente pudiera recomendar el Nothing Phone 2. Si me faltó mencionar algo o tienen alguna duda, la pueden dejar aquí abajo. Les dejo las ligas si quieren más información. Gracias por acompañarme hasta el final y nos vemos pronto. Peace.